Amada familia, llegamos al día 23 de esta serie especial en la cual juntos estamos estudiando el libro de Apocalipsis con el pastor Mario Rondón. Dios está ministrando, está hablando, está dándonos mensajes frescos y la verdad que estamos muy contentos y felices por lo que Dios está haciendo. Gracias a ustedes por ser parte de esta historia, gracias por conectarse cada noche y disfrutar con nosotros una vez más de lo que ya hemos disfrutado durante estas 40 primeras madrugadas del año. Así es que alabamos el nombre del Señor Cristo Jesús y nos gozamos juntamente contigo una vez más al estudiar estas lecciones de esperanza que Dios trae para nosotros a través del libro de Apocalipsis y las reflexiones para el día de nuestro libro Conexión 360, el cual escribimos junto al pastor Andrés Reyes. De paso, estás a tiempo, si aún no has tenido tu copia, ponte en contacto con nosotros y haremos los arreglos para que puedas adquirir las copias que desees, 5, 10, 15, 20, 40, 100, las que necesites, a través de la Pacific Press. Familia, una vez más, gracias por ser parte de esta linda historia. Tome su teléfono en este momento y comparta la transmisión. En el día de anoche salimos un poquito tarde porque desafortunadamente coincidió con hora de culto para mí. Estaba justamente en el servicio de una de mis iglesias y no pude salir justo a tiempo. Salimos media hora más tarde, pero hoy estamos justo a tiempo, como cada noche hemos venido haciendo. Permíteme orar a Dios contigo. Recuerda al orar, ora por la paz mundial, las guerras que se están viviendo, los problemas sociales que se viven en México, otras partes del mundo, República Dominicana, Guatemala, Ecuador, El Salvador, Honduras. Que Dios se manifieste en las vidas de los nuestros donde quiera que se encuentren. Al mismo tiempo, oramos al Señor para que en esta hora de la noche la gracia, el amor del Señor Cristo Jesús llene tu corazón de esa paz que solamente Él puede dar a quienes le buscan. Permíteme orar al cielo contigo. Padre Celestial, muchas gracias. Eres bueno, eres maravilloso, eres bondadoso. Hoy hemos tenido un día muy lindo, un día muy especial, Señor. Dentro de toda la catástrofe, el temor, la inseguridad, la incertidumbre alrededor del mundo, tenemos la paz, la seguridad de que tú estás con nosotros, Señor, de que nos sostiene. Y eso en medio de todo, Señor, nos da paz. Esa paz que el mundo dice que el hombre no puede entender porque viene de ti. Y tú la das, Señor, a aquellos que te buscan. Así, Señor, que gracias por ello. Pido en el nombre de Jesús que tú atiendas al clamor del mundo, Señor. Que atienda al clamor de tus hijos. Que atienda a las necesidades de aquellos, Dios, que están lidiando con alguna condición de salud y que les abrace, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. En esta noche, Señor, una vez más, háblanos a través de la lección número 3 del libro Conexión 360 y háblanos a través del pastor Mario Rondón al estudiar el libro de Apocalipsis y seguir estudiando los capítulos por capítulo de este más fascinante libro. Oro, Dios, una vez más, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, feliz, contento y una vez más agradecido al cielo contigo y por ti. Espero que el Señor Todopoderoso en esta noche te hable como lo ha venido haciendo durante todas las noches. Un abrazo para Negra del Carmen, Lisa Burke, quien se está conectando noche tras noche. Un abrazo fuerte para Martina, Gloria, Constanzo. Un abrazo para ti, Dios te bendiga y te guarde. Ángel Ascensión, Azucena Flor, bendiciones de lo alto. Ahora a ver, por aquí, Enrique Santana, gracias por ser parte de esto. Susan Truckham, Dios te bendiga y te guarde, Susan. Dionis Bocio, desde Roma, bendiciones, un abrazo en el nombre de Cristo Jesús. Alice Ortiz, muchas bendiciones. Papo Ortiz, Dios te guarde. Rosa Carrasco, muchas bendiciones. Nancy Mateo, que nuestro Dios te sostenga y te bendiga. Familia, vamos al estudio de esta noche. Primero, nuestra reflexión para hoy, número 23 del libro Conexión 360, y a continuación la voz del pastor Mario Rondón estudiando el libro de Apocalipsis
capítulo por capítulo. Disfruta la entrega de esta noche. Conexión 360, una jornada espiritual para una vida con propósito. Es un inmenso placer estar contigo en esta jornada Conexión 360. Hoy, en el día número 23, y vamos a estudiar acerca de la mayordomía del tiempo. Sabes, querido amigo, querida amiga, el tiempo es uno de los recursos más sagrados que Dios nos ha confiado. Te ha confiado a ti y me ha confiado a mí. A diferencia de nuestros bienes materiales, el tiempo no se puede recuperar, ni se puede perder. Necesita ser aprovechado porque cada día es un regalo de Dios irrepetible que nos acerca un poco más al propósito de Dios. Y si no lo usamos bien, nos puede alejar de Él. Oswald Sanders dijo: cada uno de nosotros tiene todo el tiempo necesario para hacer la voluntad de Dios perfecta. Y eso lo podemos hacer en nuestras vidas, dijo él. Nuestro problema no es la falta del tiempo, sino el uso que le damos al tiempo que sí tenemos. Todos disponemos de las mismas cantidades de horas al día. El presidente de los Estados Unidos tiene 24 horas igual que nosotros. Otros pueden tener más capacidad, talento o influencia, pero nadie tiene más tiempo. No somos responsables de nuestra capacidad natural ni de nuestro talento, pero sí del tiempo y del uso que le damos. Así que el tiempo es vida. Cada momento trae decisión. ¿Lo invertiré en algo de valor eterno o desperdiciaré ese tiempo? Manejar bien el tiempo es la clave para el éxito espiritual, emocional y físico. El apóstol Pablo nos aconseja: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. ¿Estamos aprovechando bien el tiempo? Yo te invito a aprovechar el tiempo. Hay un famoso refrán que dice: plátano maduro no vuelve a verde, y el tiempo que se va nunca más vuelve. Usar bien el tiempo significa llenarse de actividades profundas y significativas, priorizar lo eterno sobre otras cosas y vivir con el propósito bajo la conducción del Espíritu Santo. Elena G. de White advirtió: cada uno de nosotros es responsable ante Dios por el tiempo mal gastado. Esta es una mayordomía que ha sido muy poco apreciada. Muchos piensan que no es pecado malgastar días y horas sin hacer absolutamente nada para beneficiarse a sí mismos o para beneficiar a otros. Semejantes a Jesús, página número 81. Por eso necesitamos redimir el tiempo, aprovechar el tiempo en cosas de valor y conectarnos. El tiempo es un recurso sagrado que debe ser administrado con propósito y diligencia. Escucha bien eso: administrado con propósito y diligencia. Por eso te invito a explorar en qué cosas se te está escapando el tiempo que Dios te da. Cierra esas llaves en este momento. ¿Cómo puedes evitar que actividades seculares te roben el primer lugar y el tiempo de Dios? ¿Y qué deseas que Dios haga con tu tiempo? Y de inmediato, al hacerte estas preguntas, tienes que actuar, tienes que moverte. Durante una semana, registra cómo usas tu tiempo para identificar cualquier distracción y áreas que necesites mejorar. Clasifica tus tareas en urgente e importante. Organiza tu día con una agenda espiritual, reservando el primer tiempo para Dios, como lo dice Mateo 6:33.
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Y recuerda que hay un tiempo para todo y que Dios es el dueño de cada Los hermanos y hermanas que se han conectado temprano. Hoy tomamos el primer turno, gracias por la oportunidad y la facilidad, porque justamente coincidió una cita consular a las 7 de la mañana de aquí, a las 6 de la mañana de allá. Así que gracias por darme esta primera oportunidad, porque en un ratito pues tendré ya que entrar allí. Gracias por la oportunidad. Hoy continuamos, hoy tenemos el día número 23 de nuestro recorrido de estos 40 días, de esta conexión especial iniciando el año. Y agradecemos al Señor porque hoy vamos a tratar una temática de esas que en el Apocalipsis, igual que las 7 trompetas, no es muy estudiada, pero sí es muy famosa. Que tiene que ver con los dos testigos. De paso, también allí en el capítulo 11 del Apocalipsis, esto a veces se ha prestado para malas interpretaciones y demás. Y hoy estaremos estudiando ese capítulo 11 del libro del Apocalipsis, los versículos 1 en adelante, que a semejanza del capítulo 10 es parte de ese interludio, de ese paréntesis que se presenta entre la séptima y la última trompeta, un paréntesis. O sea, es parte de lo que se tiene ahí para tratar no solo del remanente, sino para hacer un recuento de lo que ha ocurrido a ese momento. Y lo que Juan estaba por ver en esta visión del capítulo 11 era una verdadera batalla entre la vida, la palabra de Dios, y el ateísmo militante. Es prácticamente el inicio del comunismo, cuando en forma política el ateísmo pues adquiere poder político. El ateísmo militante que estalla o inicia con la Revolución Francesa, podríamos decir. Y esta batalla entre el ateísmo y la Biblia alcanzó su clímax justamente allí, en la Revolución Francesa, que se destaca en la profecía bíblica por su odio contra el cristianismo, contra la palabra, contra todo lo que representa a Dios, al punto que va a utilizar dos elementos, dos naciones o lugares para describirlo, para describir a Francia, y son el nombre de Sodoma por la corrupción moral a la que se llegó cuando se desechó la palabra, como también lo que tiene que ver con Egipto, que fue el país que como nación primero desafió a Dios cuando el faraón dijo, ¿y quién es Jehová? Para que yo crea en él y deje ir al pueblo. Con ese desafío abiertamente, pues se planteó el ateísmo de alguna manera. Apocalipsis 11 nos dice lo siguiente, desde el versículo 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate, mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Recuerde que estos son lenguaje figurado, donde el Israel es el pueblo de Dios, los gentiles son los incrédulos, son los mundanos. Ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa, también sentido figurado, el pueblo de Dios, 42 meses. Ya este periodo temporal nos recuerda entonces lo que tiene que ver básicamente con el periodo profético de los 1260 días o los 1260 años. Así que de una vez esto lo contextualiza dentro de la estructura bíblica. Y dice, y daré a mis dos testigos
que profeticen 1260 días, dicho el mismo periodo de los 42 meses de otra manera, vestidos de cilicio, o sea, en ayuno, en aflicción, siendo perseguidos, siendo angustiados. Esto es lo que está destacando. El templo que Juan debía medir hace referencia al santuario celestial con su altar de oro. El atrio exterior no debía medirse porque representa básicamente la tierra. El ángel también informó que el atrio no debía ser medido. Ese atrio justamente estaba representando a aquellos que todavía no han aceptado el mensaje del evangelio y que ese juicio, esa medición iba a comenzar por la casa de Dios, como destaca la Biblia. Es menester que el juicio comience por la casa de Dios. Nosotros sabemos que aquellos que han profesado ser parte del pueblo de Dios son los que finalmente son llamados. El que ha rechazado la verdad ya ha sido condenado, como dice la palabra. La ciudad santa, que sería pisoteada por 42 meses, es una referencia al pueblo de Dios que durante esos 1260 años huyó al desierto, donde fue sustentado por Dios. El pueblo verdadero de Dios estuvo en el anonimato, por eso el desierto que representa a los en secreto. Y es interesante cómo esto se describe, porque luego, cuando el Señor Jesús habla acerca de su venida, él dice que si alguien nos dice que viene de manera secreta, o sea, en el desierto, que no le creamos. Así que esto está representando ese periodo profético y el odio que Satanás durante ese periodo desató contra la palabra. Cuando comparamos estos dos testigos, estos dos olivos, dos candeleros, con la visión dada en Zacarías capítulo 4, vemos que estos dos testigos son la palabra de Dios, que es fortalecida por el Espíritu. Por eso la palabra de Dios es considerada como una espada de dos filos. ¿Por qué dos olivos? Porque del olivo, el olivo machacado, era que se extraía el aceite para el candelero. Por eso dice dos olivos, dos candeleros. ¿Y por qué dos testigos? Porque ese alumbrado, esa luz que emitía el candelero, es lo que representa la testificación. Por eso Cristo dijo en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Y con relación al Antiguo Testamento, él dice, eso da testimonio mío, testifica, igual que el Nuevo Testamento. Son los dos testigos, los dos olivos y los dos candeleros, y el número dos representa la misión, que justamente con la predicación de la palabra se obtiene. Casi al final de ese periodo de persecución, la Revolución Francesa intenta destruir la Biblia, prohibiéndola durante 3 años y medio, los 3 días y medio, que van a ir desde el 26 de noviembre, anote, desde el 26 de noviembre del año 1870, 1793, 26 de noviembre del año 1793, hasta el 17 de junio del año 1797. Fue con una precisión matemática increíble la predicción que se hizo, porque durante ese periodo hubo una prohibición del concilio o del consistorio de Francia. El terremoto provocado justamente por lo que es la difusión de la palabra de Dios posterior a ese periodo donde lo iban a sepultar el testimonio de la palabra, lo que se provocó después con la difusión de la Biblia por parte de las sociedades bíblicas, la elevó a un lugar donde no podía ser destruida más. Ya no, ya el enemigo utiliza el desprestigio contra la palabra de Dios, trata de desacreditarla, de ponerla en duda, pero ya no puede desaparecer. O sea, la difusión que ha tenido la palabra hoy en día es algo indetenible. Y estos dos testigos, justamente, la mención de ellos como dos olivos, como dos candeleros, nos lleva a la visión de Zacarías 4. Decimos que podemos verlo también a esa luz. Allí en Zacarías 4, los olivos producen el aceite que alimenta a un candelero de 7 brazos, según Zacarías capítulo 4, del 1 al 3. Y los olivos describe que son los dos ungidos que junto al candelabro representan la palabra de Dios, de acuerdo a los versículos 6 y 14 de Zacarías 4. Es decir, el Antiguo y el Nuevo Testamento serían los dos testigos. Y usando a Moisés y a Elías como símbolo, Apocalipsis 11, sin mencionar sus nombres,
pero habla del que detiene la lluvia durante 3 años y medio, habla del que convierte el agua en sangre, o sea, son dos símbolos alusivos a Moisés y Elías. Y atención a esta parte porque debemos recordar que está hablando de manera simbólica, porque algunas interpretaciones, sobre todo en el contexto del futurismo, algunas interpretaciones en el mundo protestante, pues anuncian y esperan que en algún momento en el futuro cercano se van a aparecer Moisés y Elías predicando, testificando aquí en la tierra. Y claro, esto va a ser aprovechado por el enemigo, que es el que a través de la creencia de la inmortalidad del alma, hará la aparición de muchas personas que han muerto y entremezclar a la de estos dos, que hoy en día no están muertos, pero que no tienen ninguna misión especial que venir a desempeñar aquí en la tierra, pero que sí, según sus creencias, pues así lo esperan y el enemigo va a aprovechar ese contexto. Ojo con eso. Dice que esos dos testigos están vestidos de silicio. Y sabemos cómo la Biblia fue preservada en tiempos angustiosos realmente. Y están en pie, dice, delante de Dios. Dios no permitió que su palabra desapareciera, sino que permaneciera, como dice, de pie delante de Dios. Y dice, si alguien quiere dañarnos, dice Juan allí en Apocalipsis 11, sale fuego de ellos. El mensaje bíblico realmente tiene poder de devorar a los enemigos, de acuerdo a lo que dice Jeremías 5:14. Y dice que también tienen poder para cerrar el cielo, para que no llueva, dice en el versículo 6, en la primera parte, y es que el que rechaza la Biblia es privado de la lluvia del Espíritu Santo, justamente. Y cuando hace la alusión de que convierten el agua en sangre y provocan plagas, solo los que estudiaron la palabra de Dios fueron librados justamente de las plagas y las tinieblas espirituales, que tuvieron lugar durante la Edad Media. Ahora, el capítulo 11 de Apocalipsis comienza con una visión del santuario celestial, algo que hemos visto que es constante de prácticamente todas las visiones en el Apocalipsis, la introducción o la mención del santuario que se convierte en el reloj del Apocalipsis. Y también, pues no solo de la visión del santuario, sino de aquellos que adoran ante el altar del incienso, de acuerdo a lo que dice el versículo 1. El atrio del santuario celestial, ya hemos dicho que es la tierra, donde los gentiles, que es la expresión que utiliza simbólicamente para los incrédulos, pisotean la santa ciudad y también persiguen al pueblo de Dios durante 42 meses. Así que es interesante que en ese tiempo la palabra de Dios, pues estaría vestida de silicio, de grandes penalidades. Fue como ocurrió desde el año 538, donde la iglesia romana comenzó paulatinamente a imponer la tradición por encima de la palabra de Dios, hasta llegar al punto de prohibir la lectura de la Biblia y condenar a muerte a aquellos que de alguna manera la preservaran o la tuvieran, la leyeran o que vivieran según sus doctrinas. Hasta ese punto llegó la persecución medieval. Ya cerca del final de ese periodo, por eso, aunque en las versiones tradicionales dice cuando ellos acaben su testimonio, el verbo que en original aparece allí lo que representa realmente es cuando estén por terminar su testimonio o cuando estén terminando su testimonio. Por eso fue justo antes de 1798 que ocurrió todo esto de lo que estamos hablando. Así que es interesante, allí es donde la teología se pone al servicio de la fe, de la doctrina y de la buena comprensión de la palabra para una buena interpretación. Ahora dice que serían muertos. ¿Cómo realmente murieron, simbólicamente hablando, estos dos testigos que representa la palabra? Bueno, justamente ese poder que surge ya casi al final de los 1260 años de la profecía, alrededor del año 1798, poco antes, en la Revolución Francesa, fue el ateísmo militante, y dio lugar al gobierno del terror, como se le conoce, entre 1793 y 1794, dejando muy claro quién estaba detrás de ese gobierno: Satanás y sus demonios. A ese gobierno se le denomina de tres maneras en la Biblia y en el capítulo 11 del Apocalipsis. Se le llama Sodoma porque la revolución inició un periodo de gran inmoralidad cuando quitó de en medio toda restricción espiritual, toda restricción espiritual, todo lo que tenía que ver con valores morales. Pero también se le llama Egipto, representando ese gobierno ateo que habíamos mencionado al principio. Por eso
se llama también de otra manera, donde Jesús fue crucificado, porque realmente se rechazó el sacrificio de Cristo en todas sus formas allí durante ese periodo. Dice también que cuando resucitaron, al final de los 3 años y medio que ya hemos mencionado, pues subieron al cielo. El 26 de noviembre del año 1793, París emitió un decreto, de alguna manera a través del directorio consistorio, aboliendo la religión. Y ese decreto fue anulado el 17 de junio de 1797. Durante ese periodo de 3 años y medio, Francia se regocijó y se alegró de haberse librado de la tiranía de la religión y de haber acallado la voz de la Biblia. Y en lugar de quedar acallada o destruida, realmente la Biblia se alzó con más fuerza que antes. Después de ese periodo, tuvieron una necesidad de volver a rescatarla, permitirla, aperturar los templos. Y es interesante, las misiones protestantes llevaron el mensaje del Evangelio hasta los confines de la tierra. Incluso, o algunos de los protestantes que de allí en adelante comenzaron a proclamar con poder la palabra, crearon la primera sociedad bíblica para la distribución masiva de la Biblia, y los ejemplares de la Biblia existen en una multiplicidad de hoy en día, que realmente, humanamente hablando, es imposible ya desaparecerla. Actualmente la distribución de la palabra de Dios es imparable. Ha sido colocada por Dios en una situación en la que nadie puede destruirla, que es lo que representa cuando los dos testigos son quitados del poder humano, pues son levantados, son colocados a la vista de todo el mundo, cuando dice que suben al cielo. A partir de dicha resurrección de la palabra, después de los 3 años y medio, comienza el último capítulo del conflicto cósmico, el tiempo del fin, que es lo que vamos a ver en el capítulo 12. Pero antes vamos a ver que aquí en el versículo 18 del capítulo 11 se va a introducir el juicio. Se va a introducir el juicio. Dice, el tiempo de juzgar a los muertos. Aquí en el versículo 18 va a introducir eso y va a especificar que el juicio comienza por los muertos, que está a punto de comenzar. Pero en el versículo 19, allí va a indicar inmediatamente el versículo siguiente, después de introducir el juicio en el 18, versículo 18 de Apocalipsis 11, en el 19 se va a abrir una puerta. Ya en el 4, capítulo 4, se abrió la primera que daba acceso al lugar santo. Ahora la segunda puerta que da acceso al lugar santísimo se va a abrir. Y no nos deja especulación el texto, porque el versículo 19 dice que Juan vio el arca del testimonio, el arca del pacto allí dentro, en el lugar santísimo, obviamente. Y ahora que ya él ve un mueble del lugar santísimo, entonces que va a dar paso por primera vez en el capítulo siguiente a mencionar las características del pueblo remanente de Dios. En el capítulo 12, el pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. Así que una vez más podemos comprobar cómo el santuario, su mobiliario, constituyen el reloj del Apocalipsis, porque ahora vamos a dar paso al tiempo del fin con esa maravillosa revelación. Que Dios pueda bendecirte y te dé firmeza de carácter y te permita mantener firme en este remanente que Dios ha levantado en el tiempo del fin. Muchas gracias, Pastor Rondón. Dos breves preguntas para que usted continúe a su cita. ¿Tendremos algún tiempo en el final donde la Biblia sea retenida, o ya será imparable la propagación de este libro? Ya no será detenida más en lo que tiene que ver con incautarla, con desaparecerla. Ya no existe forma, humanamente hablando, para hacer esto, pero sí el enemigo tiene argumentos que utilizará a través de sus agentes para tergiversarla, para torcerla, para malinterpretarla, y para eso debemos estar preparados. Por eso, pues siempre encomiamos nuevamente el equipo de líderes, de pastores que propuso lo que tenía que ver con esta preparación espiritual en estos 40 días, tanto con la palabra como con la oración, la conexión 360 como el estudio del Apocalipsis. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a ayudar a estar preparados. Todo lo que estamos diciendo, usted quizás no lo va a retener ahora, pero el Espíritu se lo recordará cuando sea necesario, porque la guerra será de argumentos en el tiempo del fin. Ya no van a apartar la palabra, no, todo lo contrario. Son los impíos
Y es Dios el que en algún momento va a tener el control total de lo que tiene que ver con la palabra cuando ocurran aquellos eventos astronómicos que el mundo desesperado, recuerde que eso estaba en la palabra, intente buscar, es ahí donde dice, buscarán la palabra y no la hallarán, pero es Dios el que va a tener ese tipo de control, no el mundo. Dios demostrará que Él está al control, pero debemos prepararnos porque los argumentos serán con la misma Biblia y no los argumentos que estamos acostumbrados a escuchar. El enemigo se ha preparado para ese último gran conflicto y por eso debemos cada día estudiar más la palabra de Dios. Tal vez no retengamos todo en el momento, pero el Espíritu lo que recordará es lo que hemos visto y oído. Si nunca lo hemos visto y oído, si no hemos dedicado tiempo a eso, no podrás recordarlo. Así que ya la palabra siempre la tendremos con nosotros. Lo que hemos aceptado, la verdad, esa palabra siempre estará atesorada allí. Dice en el libro de Daniel que la ciencia aumentaría y muchos estudiosos dicen que especialmente lo que está hablando allí de la ciencia es la ciencia en el conocimiento de la palabra de Dios. Ah, ¿Será eso cierto? Tiene que ver con las dos cosas. Fíjese que cuando la Biblia fue ocultada durante la Edad Media, no hubo desarrollo científico, no hubo prácticamente invenciones, descubrimiento durante toda la Edad Oscura. No hubo. ¿Por qué? Porque la palabra estaba apagada. Y note que las primeras naciones que dieron la bienvenida a la Biblia y la asumieron incluso hasta en su constitución, como fueron Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, Norteamérica, note cómo las patentes, todos los descubrimientos prácticamente de esos 200 años posteriores a poner la Biblia en la mano de la gente, las patentes están justamente en personas o ciudadanos de esas naciones que dieron lugar a la Biblia. Tan pronto la Biblia volvió a la mano de la gente, tan pronto la lámpara volvió a alumbrar, entonces el conocimiento científico también descolló. Así que una cosa trae la otra. Originalmente se refiere al conocimiento de la profecía, al conocimiento bíblico, pero ese trae como resultado el otro. No así las naciones que siguieron siendo dominadas por el oscurantismo de Roma, que hasta el día de hoy permanecen en tiniebla y su desarrollo, aún teniendo un gran potencial de riqueza interna, permanece retrasado, rezagado, porque eso es lo que trae la oscuridad espiritual. Aquellos que se caracterizaron por dar la bienvenida a la Biblia hasta el día de hoy están a la vanguardia aún como naciones. Gracias. Tenga la amabilidad de orar para cerrar esta primera parte y pedimos al Señor que en su cita le vaya bien por la gracia Amén. del Señor. Amén. Oraremos en las secciones que vienen por eso también. Amén. Gracias, pastor. Oramos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre por siempre. Gracias por permitirnos, Señor, continuar con el maravilloso estudio de tu palabra. Gracias por la luz que sale desde esos candeleros, desde esos testigos que hoy nos permiten continuar, Señor, como un pueblo profético, proclamando una verdad para este tiempo. Es el Evangelio de Cristo, pero en su marco de actualidad. Gracias porque nos estás dando firmeza bien cimentada cada día para mantenernos de pie, como se mantienen los dos testigos delante del Dios Todopoderoso. Continúa dirigiendo esta programación y las partes que siguen, Señor, los segmentos que siguen, que continúen edificándonos. Guíanos en todo momento y acompáñanos en el resto de estos 40 días. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Permanezcan allí porque continuamos. Bendiciones. Bueno, hemos sido bendecidos en esta noche. El pastor Mario Rondón, eh, nada literalmente ha detenido que el pastor Rondón predique la palabra del Señor en medio de una cita, desde un aeropuerto, nada, desde un carro. La pasión del pastor Rondón por predicar las profecías bíblicas es enorme y ustedes fueron testigos de cómo Dios nos habló, nos ministró a través de él. Mañana seguimos con esta fascinante serie. Entramos al día 24 en el de mañana y el programa de mañana estará muy exquisito, muy especial. Así es que te animamos para que te des cita. Invita a otros amigos a ser parte de esta linda historia. Y si no estás suscrito, suscríbete de modo que tan pronto salga el Premium puedas recibir la notificación y no perder ni un solo capítulo de esta serie especial. Que Dios te bendiga, mi querido, que Dios te guarde, que la gracia y el amor del Señor sea contigo y los tuyos. Oro una vez más por ti. Padre Celestial, muchas gracias por ministrarnos, por bendecirnos. Gracias por amarnos, gracias por la vida.
Gracias, Señor, por la salvación que nos ofrece en Cristo Jesús. En esta hora, Dios, pedimos que responda y atienda cada pedido escrito en el chat y que tus hijos, Padre Celestial, puedan gozar del favor de tu presencia. Pero sobre todas las cosas, Señor, que la misma vez que gozamos y gozan de tu presencia en esta tierra, que un día podamos gozar de tu presencia por los siglos de los siglos en el reino de los cielos. Oro, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Familia, un abrazo, muchas bendiciones. Será hasta mañana, 9 de la noche, hora New York. Bendiciones de lo alto.